Hola, hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de infecciones por protozoarios y el tratamiento antiparasitario. Esta exposición fue elaborada por los integrantes del grupo C y del grupo D, y las patologías que vamos a tratar son la ascariasis, trichuriasis, estrongiloidiasis, la himenolepiasis, la teniasis y cisticercosis y la oncocercosis. La primera patología es ascariosis y es causada por Ascaris lumbricoides. La ascariasis o ascarosis se trata de una infestación por el parásito Ascaris lumbricoides. Es un gusano parásito considerado el nematodo más grande que infecta el tubo digestivo. El ser humano y el cerdo son los hospedadores de Ascaris. Se caracterizan por ser cilíndricos, alargados, no pediculados y no segmentados, lo que lo diferencia de otros géneros de helmintos. La hembra mide de 20 a 35 centímetros, mientras que el macho mide de 15 a 30 centímetros. Carecen de cavidad bucal y su boca está bordeada por 3 labios. Las hembras pueden contener hasta 27 millones de huevos y producir aproximadamente 200 huevos diarios. La ascariasis es mayor en las regiones tropicales y subtropicales, especialmente en zonas con saneamiento inadecuado y por lo general en niños. El ciclo biológico se muestra en la imagen. Como primer paso, los gusanos adultos viven en el lumen del intestino delgado. Los huevos producidos por las hembras se eliminan con las heces. Se producen 2 tipos de huevos: los huevos fértiles, que son producidos por las hembras fecundadas, y los huevos infértiles. En el tercero, los huevos no fecundados pueden ingerirse, pero no son infecciosos. Las larvas se desarrollan hasta ser infecciosas dentro de los huevos fértiles al cabo de 18 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Como cuarto paso, luego de la ingestión de los huevos infecciosos, la acción de jugos gástricos e intestinales elimina las capas del huevo, dejando en libertad a la larva. En el paso número 5, las larvas eclosionan, invaden la mucosa intestinal y son transportadas a los pulmones a través de la circulación portal y sistémica. En el paso número 6, las larvas maduran en los pulmones durante 10 a 14 días, penetran en las paredes alveolares, ascienden por el árbol bronquial hasta la garganta y son deglutidas. Por último, al llegar al intestino delgado se convierten en gusanos adultos. Todo este proceso desde la ingestión puede durar de 2 a 3 meses y únicamente 2 estados son capaces de producir manifestaciones clínicas, que son la larva y el adulto. Las manifestaciones clínicas dependen del estadio y la intensidad de gravedad van en relación con la carga parasitaria. En el estadio de larva infecciosa, las larvas se alojan dentro de los alvéolos pulmonares, como se vio anteriormente, por lo tanto los síntomas van a ser respiratorios, como tos y dolor torácico. Cuando la carga es muy alta, existe una ruptura capilar y de los alvéolos que puede producir hemorragia e inflamación. Los adultos pueden producir variedad de síntomas como dolor, náuseas y vómitos. En cargas parasitarias altas puede haber perforación intestinal y también la migración de los adultos puede provocar complicaciones muy graves como oclusión sintomática de las vías biliares, apendicitis o expulsión nasofaringea. En los tratamientos existen muchos. Los más eficaces es el albendazol, 400 miligramos en una dosis única, 200 miligramos en niños de 1 a 2 años de edad, y el mebendazol, que son 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días, o 500 miligramos en dosis única. Ambos fármacos se utilizan en la misma dosis única, tanto para niños como para adultos, y en algunos casos, cuando la carga parasitaria es muy alta, que entre los síntomas se encuentra apendicitis u obstrucción, se requiere de cirugía para eliminar los nematodos y reparar el daño. Ahora hablaremos de la segunda patología, que es la trichuriasis, causada por Trichuris trichura. En cuanto a la descripción general de este agente, este es un parásito intestinal producido por un nematodo de Trichuris trichuria, y la identificación de este es por medio de la materia fecal en solución salina. Cuando se observa en el microscopio, color pardo, con morfología descrita como un limón o un balón de fútbol americano. Los huevecillos además tienen unos mamelones gelatinosos a sus extremos que no se tiñen y son característicos de este agente. Miden aproximadamente de 56 a 26 micrómetros.
y en su fase adulta se les conoce como gusanos látigo debido a su primer tercio anterior, que es más delgado que el resto del cuerpo. También existe la diferencia entre hembra y macho, que tiene una morfología distinta. La hembra mide de 35 a 50 milímetros, mientras que el macho es un poquito más pequeño y mide de 30 a 45 milímetros. Otra diferencia es que en el extremo posterior el macho lo tiene enrollado, mientras que la hembra tiene una curvatura más ligera o completamente recta. En cuanto al ciclo biológico, estos parásitos se adquieren a través de la materia fecal por medio de manos, agua, alimentos, objetos, pero sobre todo por la tierra contaminada con heces. A estos parásitos se les conoce como geohelmintos, lo que quiere decir que los huevecillos son eliminados de la materia fecal y tienen que permanecer en el suelo húmedo y sombreado para que su interior se desarrolle una larva en el primer estadio, que va a ser la que va a infectar al humano, y este es un periodo que dura entre 15 a 30 días. Luego, cuando la persona ingiere los huevecillos, pasan para el estómago y el intestino delgado, en donde las secreciones de estos órganos favorecen la liberación de la larva y migran hacia el intestino grueso. Luego las larvas maduran y se establecen como adultas en el ciego y en el colon ascendente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, los niños de 2 a 5 años de edad y adultos de la tercera edad son los grupos etarios más susceptibles para adquirir esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas variarán en función de la cantidad de gusanos que se encuentren en el cuerpo humano. En infecciones leves incluso pueden pasar nada más como asintomáticos, pero en infecciones severas se pueden ver síntomas como diarrea, moco o sangre en las heces, defecación dolorosa, dolor abdominal, pérdida de apetito y palidez, que es causa de desnutrición, signos de anemia, sobre todo en personas con desnutrición, y en el caso de niños, que son el grupo etario de los más afectados, pueden causar retraso en el crecimiento y trastornos cognitivos. Esta enfermedad no comprende un riesgo para la vida, sin embargo, por estos síntomas graves como la anemia y la diarrea pueden conllevar a la muerte. En cuanto al tratamiento, según la OMS, los antiparasitarios que se recomiendan son el mebendazol y albendazol. El de primera elección es el mebendazol en dosis de 200 miligramos por 2 veces al día por 3 días, o bien 500 miligramos en dosis única, mientras que el albendazol es una dosis única de 400 miligramos. Se debe tomar en cuenta que estos medicamentos son de categoría C para el embarazo, entonces pueden ser un riesgo, sobre todo en el primer trimestre. En caso de que se presente resistencia ante estos antiparasitarios, se puede dar el tratamiento de niftazoxamida de 200 a 400 miligramos por día, dividido en 2 tomas por 3 días. Bueno, ahora vamos a hablar de la estrongiloidiasis, que es causada por estrongiloides estercorales. En cuanto a la descripción del agente, vamos a empezar diciendo que la estrongiloidiasis es una de las principales enfermedades parasitarias transmitidas por la contaminación del piso, causada, como ya les mencioné anteriormente, por estrongiloides estercorales. Es un parásito que forma parte del filo Nematode y es endémico de regiones tropicales y subtropicales. Asimismo, es comúnmente conocido como un oxiuro y tiene una longitud de 2,5 milímetros de longitud y viven en el intestino delgado de los humanos. En cuanto al ciclo biológico, es un nemato intestinal con un ciclo vital único, capaz de hacer persistir la parasitación durante años gracias a los procesos de autoinfección que produce. En su ciclo biológico pueden vivir en el duodeno y en el yeyuno, donde producen los huevos, los cuales eclosionan y dan origen a las larvas rhabditiformes, las cuales no son infecciosas. Estas larvas seguidamente se desarrollan y luego son eliminadas por las heces, continuando con un ciclo de vida libre. En ocasiones estas larvas pueden madurar dentro del tracto gastrointestinal, transformándose entonces en larvas filariformes, las cuales sí
producen y ya son infecciosas, las cuales seguidamente penetran la piel perianal o la mucosa colónica, llegando a la circulación e iniciando un ciclo de infección. Ahora en el ciclo parasitario, las larvas filariformes, que son las infecciosas, que se encuentran en el suelo contaminado, penetran la piel humana y son transportadas a los pulmones, en donde penetran en los espacios alveolares. Son transportadas a través del árbol bronquial a la faringe, donde son deglutidas, llegando luego al intestino delgado, en donde es que crecen. En la autoinfección, las larvas rhabdiformes se convierten en larvas infectantes, las filariformes, que pueden penetrar ya sea en la mucosa intestinal, que se denomina como autoinfección interna, o en la piel del área perianal, que es la autoinfección externa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí pueden variar de acuerdo a cómo se esté presentando la enfermedad. Cuando es de forma aguda, puede producir larva currens, que es el signo más característico, que son heridas en la piel, prurito, sibilancia, tos y febrícula, el dolor epigástrico, diarrea, náusea y vómitos. Cuando es crónica, se dice que es el resultado de la autoinfección del microorganismo, en donde también se presenta larva currens, el dolor epigástrico. Este estadio de la enfermedad se caracteriza por ser asintomático o las molestias abdominales son más leves. También se produce diarrea intermitente, náusea y vómitos de forma ocasional, una pérdida de peso y erupciones cutáneas recurrentes. Cuando la enfermedad está en un grado severo, que es el resultado de una hiperinfección o una infección diseminada, que quiere decir que es esparcida en más regiones del cuerpo, se presenta una diarrea que es ocasionalmente sanguinolenta, un dolor abdominal severo, náusea y vómitos, tos, síndrome funcional respiratorio, rigidez cervical, cefalia, confusión, erupción cutánea, fiebre y escalofríos. El tratamiento para esta patología puede llegar a ser complejo cuando la carga de estrongiloides es bastante alta y se quiere erradicar por completo. Se ha demostrado que el uso de tiabendazol es eficaz, sin embargo, el tratamiento de elección es la ivermectina. La dosificación en adultos son 200 microgramos por kilogramo al día por vía oral durante 2 días y también se puede repetir este mismo ciclo de dosificación dentro de 14 días. En la dosis pediátrica se clasifica con los niños que son mayores a 2 años, a quienes se les administra como en adultos, y a los niños menores de 2 años, que son 2 miligramos al día por vía oral durante 3 días. Himenolepiasis. Esta es una enfermedad producida por el parásito Hymenopletis nana. Siguiente, por favor. Este es un gusano perteneciente a la clase de los cestos y se caracteriza por tener en la parte anterior del cuerpo una estructura conocida como escólex o cabeza, en donde se encuentran las estructuras especializadas que le sirven al parásito para fijarse a la mucosa intestinal. Estos pues suelen ser blanquecinos y parecen hilos o listones finos. Bueno, este parásito se le conoce como tenia enana, pues ya que tiene una longitud de 1 a 4 centímetros y un diámetro de 1 milímetro. Estos gusanos pues están en grandes cantidades, hasta un máximo de 8.000. Incluso cuando la enfermedad es muy grave, estos pueden llegar hasta 15.000. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a analizar el ciclo biológico. Bueno, este se caracteriza porque tiene un estado larvario llamado oncósfera y uno llamado cistercoide. Bueno, este también se caracteriza porque puede utilizar un artrópodo como intermediario, o sea que pues gracias a él pues puede infectar a otros seres vivos. Y bueno, pues el periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. Además, estos en un medio externo no duran ni los 10 días. Bueno, el ciclo biológico comienza así. Las oncósferas que están en los huevos, pues que se encuentran en la materia fecal, pues son ingeridas por algún insecto, puede ser una mosca o una pulga. Aquí se desarrollan los cistercoides y luego un roedor o cualquier otro animal pues ingiere este insecto y se infecta con el parásito, y también de esta manera pues puede infectar al ser humano. O si no, pues también de forma directa las oncósferas pues que también se encuentran en el agua contaminada y en la comida contaminada pueden ingresar e infectar al ser humano de manera directa. Y bueno, aquí empieza una etapa que se conoce como etapa infecciosa, en la cual pues las oncósferas que están en el huevo penetran en las vellosidades intestinales
y se forma en los cistercoides. Y esto es, pues bueno, una vez que se abran las vellosidades, estos regresan a la luz externa del intestino y se forma el escólex que le permite la adherencia a la mucosa intestinal. Y ahí ya se desarrolla la forma adulta. Y luego de la reproducción, los huevos resultantes se pueden liberar en las heces o pueden volver a penetrar las vellosidades formando e iniciando nuevamente la etapa infecciosa. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas, estas pues van a depender del número de parásitos que se encuentre y también pues de la duración de la infección como tal. Cabe destacar pues que estos parásitos sufren un proceso metabólico en donde liberan antígenos que pueden causar pues problemas y daños tóxicos y alérgicos. Bueno, dentro del cuadro clínico se puede presentar síntomas como diarrea, gases, cefalea, y también en algunos niños, si esto es bastante, o sea, el número de parásitos es bastante grande, pueden sufrir pérdida de peso y retardo en el crecimiento. Bueno, hay que destacar que también la forma adulta y como el cistercoide, pues se adhieren a la mucosa del intestino delgado. Esto lo que ocasiona pues es daño traumático e inflamación intestinal, que se ven agravados por la presencia de bacterias, bueno, y puede causar enteritis. Además, pues que las lesiones estas pueden ocasionar una erosión en las capas de la forma del intestino y también la descamación de las células epiteliales y eso pues resulta en una menor producción de enzimas que son necesarias para la degradación de alimentos. Siguiente. Bueno, entonces veamos cuál es el tratamiento. El fármaco de elección, perdón, es el praziquantel. Bueno, este es un antihelmíntico antiparasitario que se administra 25 miligramos sobre kilogramo en dosis única por vía oral. Y también se pueden utilizar fármacos auxiliares, por así decirlo, como la nitazoxanida, que está en 500 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 3 días. En niños puede ser de 100 a 200 miligramos. Y también está la niclosamida, que esta pues ya no se usa en Estados Unidos, pero se puede seguir utilizando en una dosis de 2 gramos por vía oral, también en dosis única durante 7 días. En niños también se administra de 1 a 1.5 gramos también por vía oral en dosis única durante 7 días. También hay que recalcar que las medidas de prevención pueden también ayudar a prevenir, como puede ser condiciones higiénicas y sanitarias y también una disponibilidad de agua potable. Continuaremos hablando de la teniasis, la cual es causada por la fase adulta de la tenia saginata o tenia solium, mientras que la cisticercosis es una consecuencia de la infección por el estado larvario de este parásito. Siguiente, por favor. Descripción del agente. Empezaremos describiendo a la tenia solium. El gusano adulto puede llegar a medir de 2 a 8 metros y es de color blanco marfil. Su escólex está provista de 4 ventosas y tiene un rostelo con doble corona de gancho. Este gancho tiene una forma de uña de gato. Los huevos son esféricos y pequeños. Estos miden alrededor de 31 a 43 microgramos de diámetro. Son de color amarillo pardo, con una cubierta radiada y estriada que suelen perder y contienen un embrión exanto en su interior. La forma larvaria es el Cisticercus celluleae, que presenta un escólex invaginado provisto de rostelo y ganchos. Al hablar de la tenia saginata, el gusano adulto, es más largo que el de la tenia solium y suele medir entre 4 y 12 metros, pudiendo llegar hasta 2.000 anillos. Su escólex es inerme, periforme y con 4 ventosas, pero sin rostelo ni ganchos. Los huevos son morfológicamente distinguibles de los de tenia solium y su forma larvaria es el cisticerco llamado Cisterosis bovis, que presenta un escólex sin rostelo ni ganchos. Siguiente. Gracias. El ciclo biológico. En el ciclo biológico se distinguen 3 etapas diferentes en las cuales se puede mencionar el adulto, el cisticerco y el huevo. Los huevos son eliminados en las heces del portador del adulto, contaminando agua, suelos o alimentos, y estos son ingeridos por cerdos o vacas. El sistema digestivo de estos animales se libera y activa la oncosfera
la cual mencionó nuestro compañero. Esta penetra la pared intestinal, alcanza la circulación general y es transportada a diferentes tejidos y órganos, donde evoluciona al cisticerco. Cuando el hombre ingiere la carne de cerdo o vaca contaminada con estos cisticercos viables, se desarrolla una teniasis. El hombre también puede, de forma accidental, adquirir la cistercosis al ingerir los huevos de la Taenia solium larvaria en diferentes tejidos, como el músculo esquelético, el tejido subcutáneo, los ojos y el sistema nervioso. En el caso de las manifestaciones clínicas, en general la mayoría de infecciones por Taenia solium son asintomáticas, aunque pueden aparecer malestar abdominal, sensación de hambre, náuseas y diarrea. Y también es bastante frecuente detectar una eosinofilia moderada en la sangre periférica. Esta puede ser mayor al 13%. Y en el caso de la Taenia saginata, las infecciones leves suelen ser asintomáticas y los más importantes se acompañan de irritación en la mucosa intestinal y de síntomas derivados de toxemia que originan la absorción de los productos metabólicos. Estos producen el dolor abdominal, diarrea, mareos, cefalia y anorexia. También se pueden presentar dolores epigástricos, esto es aproximadamente en un 35%, náuseas y vómitos y sensación de hambre, y con menor frecuencia puede aparecer la urticaria y signos de hipersensibilidad. Algo importante de destacar es que también pueden aparecer complicaciones como la apendicitis, obstrucción o perforación intestinal y colangitis. Finalmente, para el tratamiento tenemos la praziquantel, que se administra una sola dosis de 25 miligramos kilogramo por peso. Esto se administra por vía oral. Luego tenemos la niclosamida. En adultos se administra una dosis de 2 gramos en una sola toma en ayunas y por vía oral. Y en niños menores de 35 kilogramos se administra una dosis de 10 miligramos por kilogramo, mientras que los niños que pesan más de 35 kilogramos requieren una dosis de 15 miligramos por kilogramo. Y finalmente, como alternativa, también se encuentra la paromomicina, la cual se administra 1 gramo cada 4 horas en 4 dosis. Bueno, como siguiente y última patología tenemos la oncocercosis. Siguiente, por favor. Oncocerca volvulus es el agente causal de oncocercosis. Es una filaria nematodoístico de color blanco opalescente. El macho mide de 2 a 5 centímetros de largo por 130 a 210 micrómetros de ancho. Poseen cutícula estriada y extremidad caudal con 2 espículas curvas y estriadas. Por otro lado, la hembra mide de 33 a 50 centímetros de largo por 270 a 400 micrómetros de ancho. También posee cutícula estriada y espesamientos característicos. Por lo general se encuentran en nódulos subcutáneos. Las microfilarias, que son las formas inmaduras del gusano, miden de 150 a 287 micrómetros de largo y estas se distribuyen desde los nódulos a la piel y a los tejidos oculares. Estas carecen de vaina, poro excretor y núcleos en el extremo caudal. Respecto a su ciclo biológico, este inicia cuando una mosca negra infectada del género Simulium introduce larvas filariales de tercera etapa en la piel del huésped humano, en donde penetran en la herida de la mordedura. Luego las larvas se mueven hacia los tejidos subcutáneos y forman nódulos. Estas larvas se convierten en filarias adultas, en donde los adultos pueden vivir hasta 15 años. Después del apareamiento, los gusanos hembra maduros producen huevos, que estos se convierten en las microfilarias, las cuales suelen vivir en la piel y en los vasos linfáticos. Estas pueden vivir ahí de 12 a 18 meses, pero a veces también se pueden presentar en el torrente sanguíneo, la orina y el esputo. Posteriormente, la infección se propaga cuando una mosca negra pica a una persona infectada y se infecta con las microfilarias. Tras ser ingeridas, estas viajan al intestino medio y luego a los músculos torácicos de la mosca. Allí las microfilarias se desarrollan en larvas de primer estadio y posteriormente en larvas infectivas de tercer estadio,
en un periodo de 10 a 12 días. Estas larvas infecciosas de la tercera etapa migran a la boca de la mosca negra y pueden infectar a otro ser humano cuando la mosca los pica. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas que presenta la oncocercosis se presentan las dermatológicas y las oculares. El hallazgo dermatológico clásico de la enfermedad son nódulos subcutáneos. Estos se denominan oncocercomas. Dentro de ellos se encuentran encapsulados los gusanos adultos. Se presentan usualmente en la cabeza, torso y miembros inferiores y su tamaño varía generalmente de 1 a 2 centímetros. Generalmente se suelen presentar menos de 5, sin embargo en algunos pacientes pueden presentarse hasta más de 100. El daño en la piel que se presenta está asociado con la presencia de las microfilarias. Los primeros cambios incluyen pequeñas lesiones sólidas y elevadas que causan prurito. También se puede presentar despigmentación de la piel y dermatitis. Esto puede acompañarse de atrofia epidérmica, descamación, edema y cambios en la coloración de la piel. Respecto a las manifestaciones oculares, se pueden presentar baja visión. Cuando la filaria migra al ojo, causa una respuesta inmune inflamatoria intensa y según el grado de severidad puede destruir por completo el nervio óptico, causando ceguera total. Siguiente, por favor. Por último, respecto al tratamiento, este se basa en la ivermectina, la cual se administra por vía oral en dosis de 150 microgramos por kilogramo con agua. Esta se ingiere con el estómago vacío cada 6 a 12 meses, hasta que los gusanos adultos mueren, lo que llega a demorar hasta 10 años o más, o mientras la persona infectada tenga evidencia de infección en la piel o los ojos. La ivermectina mata las larvas y evita que causen daños, pero no mata a los adultos. Para ello es utilizada la doxiciclina en una dosis de 100 miligramos por día por 6 semanas, que disminuye la longevidad de los parásitos adultos a 2 a 3 años y permanentemente esteriliza las hembras, con un efecto macrofilaricida al eliminar a la bacteria endosimbiante. Ahora vamos a ver los medicamentos. En las siguientes diapositivas los vamos a desarrollar más a profundidad. El primero es el albendazol, segundo el mebendazol, el tercero el tiabendazol, el cuarto la ivermectina, el quinto es la niclosamida, el sexto el oxantel y paumato de pirantel, el séptimo es la piperacina, el octavo es la praziquantel, el noveno dietilcarbamazina y por último tenemos a la moxidectina. Bueno, ahora vamos a empezar con el albendazol y el mebendazol. Los benzimidazoles son uno de los grupos con mayor espectro de actividad. Poseen un anillo bicíclico que en el benceno se va a fusionar en la posición 4 y 5 del imidazol. Algunas características generales del albendazol y el mebendazol es que son polvos blancos cristalinos, presentan puntos de fusión ligeramente altos, baja solubilidad en agua y alta solubilidad en un medio orgánico y presentan propiedades anfotéricas. Asimismo, tienen un amplio espectro de actividad frente a nematodos intestinales. En cuanto a su estructura, el albendazol es un fármaco que presenta un radical metilcarbamato en posición 1 y un sustituyente propilsulfonil en posición 2. Es un compuesto que funda de 207 a 209 grados Celsius, tiene un peso molecular de 265.34 gramos por mol y es una sustancia de clase 2, esto según el sistema de clasificación biofarmacéutica. Ahora bien, el mebendazol va a presentar un radical metilcarbamato en posición 1 y un sustituyente benzoilo en posición 2, funde a 287 grados Celsius y tiene un peso molecular de 295.30 gramos por mol. Bueno, ahora en cuanto a su mecanismo de acción, como se puede observar, esta es una proteína globular compuesta por dos dímeros, que sería el alfa y el beta tubulinas. El mecanismo de acción de este fármaco consiste en que actúan inhibiendo la producción de microtúbulos de la tubulina mediante la unión al sitio de la beta tubulina, específicamente del sitio de acción, la colchicina. Y
lo que hacen es bloquear la polimerización de los dímeros de tubulina en las células intestinales de los parásitos. Lo que provoca es que se interrumpan los microtúbulos citoplasmáticos y se bloquea la absorción de la glucosa. Esto también, como se sabe, la glucosa va a ser una fuente de energía para los parásitos. Entonces, si se bloquean estos dímeros, lo que provoca es la depresión del glucógeno, lo cual va a afectar la capacidad digestiva y reproductiva de los parásitos, causando la inmovilización, la obstaculización de la producción de huevos y la muerte del mito. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, el mebendazol va a estar subrayado de color azul y los aspectos relacionados al albendazol van a estar subrayados de color anaranjado. Bueno, el mebendazol posee baja biodisponibilidad sistemática en un 22% de una combinación de la mala absorción y rápido metabolismo del primer paso en la pared intestinal y en el hígado. El albendazol se va a absorber de forma variable después de la administración oral, pero su absorción puede potenciarse por la presencia de alimentos grasos. La distribución del mebendazol, pues se puede mencionar que los niveles plasmáticos máximos se van a alcanzar en 4 horas. Su volumen de distribución es de aproximadamente 1.2 litros por kilogramo y se une en un 95% a las proteínas plasmáticas. En cuanto al albendazol, pues este se une en un 70% a las proteínas plasmáticas y se distribuye en diversos tejidos, incluidos los quistes y diatídicos, alcanzando una concentración de 20% en el plasma. Cuanto al metabolismo, pues se metaboliza en el cuerpo en gran parte de metabolitos inactivos que presentan tasas de eliminación más bajas que el fármaco original. Es un aspecto relacionado al mebendazol. Y al albendazol podemos mencionar que se metaboliza rápidamente en el hígado y en el intestino en sulfóxido de albendazol. En cuanto a eliminación, pues conjugados de mebendazol y sus metabolitos en la bilis se van a excretar por medio de las heces y en la orina el mebendazol se encuentra poco inalterado. Los metabolitos del albendazol se excretan principalmente en la orina. Algo importante que podemos mencionar de estos dos fármacos es que la coadministración de cimetidina aumenta los niveles plasmáticos de mebendazol, posiblemente debido a la inhibición del primer paso del metabolismo mediado por CYP. El nivel de albendazol sulfóxido aumenta 3.2 veces con el zumo de toronja, pero algo interesante es que se va a cortar su vida media en un 46%. Bueno, en cuanto a sus usos terapéuticos, el mebendazol es un medicamento de amplio espectro, ya que muestra ser eficaz para el tratamiento de infecciones por nematodos, para el tratamiento de enterobiasis, ascariasis, tricuriasis y anquilostomas. Ahora bien, el albendazol es un tratamiento seguro para afecciones como la ascariasis, lumbricoides, trichuris trichura y anquilostomas. Su uso terapéutico también se muestra en el tratamiento de la quimioterapia de la enfermedad diatídica quística por Echinococcus granulosus y también muestra ser eficaz como tratamiento para la neurocisticercosis causada por formas larvarias de Taenia solium. Las interacciones farmacéuticas de los benzimidazoles van a mostrar pocas interacciones farmacológicas. Y es un aspecto muy importante que el albendazol sí pues introduce su propio metabolismo y la administración concomitante con glucocorticoides y praziquantel incrementa los niveles plasmáticos de los metabolitos de sulfóxido. Ahora bien, la biodisponibilidad del mebendazol muestra un aumento significativo si se coadministra con cimetidina. Sin embargo, la administración concomitante con fenitoína y carbamazepina reduce la concentración plasmática de dicho fármaco. Las precauciones y contraindicaciones e indicaciones en grupos especiales, pues se puede mencionar que los benzimidazoles poseen excelentes perfiles de inocuidad. En niños de 12 a 24 meses, la dosis recomendada de una OMS es de 200 miligramos. El tratamiento con benzimidazoles se recomienda durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, ya que no logra mostrar anomalías congénitas, logrando entonces controlar infecciones por anquilostomas, las cuales van a ser muy frecuentes en mujeres embarazadas y con gran incidencia en países en vías de desarrollo.
Son medicamentos clasificados como categoría C para el embarazo. Y como último aspecto podemos mencionar que los recuentos sanguíneos y la función hepática deben monitorearse durante la terapia a largo plazo. Ahora vamos a hablar sobre el tiabendazol. El tiabendazol pertenece a la familia de los benzimidazoles. Su estructura química incluye un anillo bencénico fusionado a un anillo imidazólico. Es un sólido cristalino blanco o amarillo claro, poco soluble en agua, pero es soluble en solventes orgánicos como el metanol y el cloroformo. Actúa como agente antifúngico y antihelmíntico, inhibiendo la síntesis de los microtúbulos en los parásitos, y su estructura es fundamental para dicha actividad. El tiabendazol ha sido utilizado en el tratamiento de diversas infecciones parasitarias en humanos y en animales, incluyendo la ascariasis, la tricuriasis, la estronquiloidiasis, la giardiasis y la candidiasis. En el mecanismo de acción, el tiabendazol tiene gran afinidad por la tubulina, por lo tanto su principal mecanismo de acción es unirse a la beta-tubulina para inhibir la polimerización de los microtúbulos y detener la división celular de los nematodos en la metafase. El tiabendazol también inhibe la enzima fumarato reductasa específica de helmintos y reduce el transporte de glucosa y desacopla la fosforilación oxidativa. En la farmacocinética encontramos que se absorbe con rapidez después de la ingestión. Con una dosis estándar, las concentraciones pico del fármaco en el plasma ocurren de 1 a 2 horas. Cierta absorción sistémica puede ocurrir a partir de preparaciones tópicas aplicadas a la piel, y la biodisponibilidad del tiabendazol es aproximadamente del 20% debido a su metabolismo de primer paso y a su baja solubilidad. El tiabendazol se une en un 80 a 90% a las proteínas plasmáticas y se distribuye ampliamente en los tejidos. La vida media es de 1.2 horas y el fármaco se metaboliza casi por completo en el hígado a la forma 5-hidroxi, y cerca del 90% se excreta en la orina en 48 horas, en gran medida como glucurónido o conjugado de sulfonato. En los usos terapéuticos encontramos que el tiabendazol es un agente antihelmíntico de amplio espectro. Entonces encontramos que es útil para el tratamiento de estronquiloidiasis, que puede afectar los intestinos y otros órganos del cuerpo. También es útil para el tratamiento de tricuriasis, que puede causar inflamación en el colon y diarrea, para el tratamiento de ascariasis, que puede causar obstrucción intestinal y otros síntomas gastrointestinales, y además se ha utilizado en el tratamiento de neurocisticercosis, que es una infección parasitaria del sistema nervioso central. Entre las interacciones farmacológicas más comunes del tiabendazol encontramos la interacción con warfarina, que el tiabendazol puede aumentar los efectos anticoagulantes de la warfarina, lo que aumenta el riesgo de sangrado. También la interacción con carbamazepina, que el tiabendazol puede disminuir los niveles plasmáticos de carbamazepina, lo que reduce su eficacia terapéutica. Y la interacción con cimetidina, que la cimetidina puede aumentar los niveles plasmáticos de tiabendazol, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios. Y en las precauciones y contraindicaciones encontramos que en el caso de los niños se debe tener en cuenta que el tiabendazol no ha sido aprobado para su uso en niños menores de 2 años, por lo tanto no se recomienda su uso. En el caso de las mujeres embarazadas, el tiabendazol se clasifica como categoría C de la FDA, lo que significa que se desconoce si el tiabendazol puede causar daño fetal. Y por lo tanto su uso durante el embarazo solo se recomienda si los beneficios potenciales justifican los posibles riesgos para el feto. En el caso de las mujeres lactantes, el tiabendazol se excreta en la leche materna, por lo que se debe considerar interrumpir la lactancia temporalmente durante el tratamiento. Debido a la hepatotoxicidad potencial, el tiabendazol debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática o función hepática disminuida, y en pacientes con enfermedad renal se debe tener precaución al usar tiabendazol, ya que el medicamento se elimina principalmente por los riñones. Bueno, ahora pasaremos a ver la ivermectina.
La ivermectina es un polvo inodoro y blanquecino con alta solubilidad en lípidos, pero escasa solubilidad en agua. La ivermectina pertenece a la familia de las avermectinas, que a su vez pertenecen al grupo de las lactonas macrocíclicas. Presentan una estructura similar a los antibióticos macrólidos, pero no tienen actividad antibacteriana ni antifúngica. Las avermectinas son una mezcla de 8 diferentes componentes precedentes de la fermentación de Streptomyces avermitilis, los cuales se denominan como A1A, A1B, A2A, A2B, B1A, B1B, B2A y B2B. Los compuestos de la serie B específicamente tienen una potente actividad antihelmíntica, insecticida y acaricida. Entonces, la ivermectina lo que es una mezcla de al menos un 80% del compuesto B1A y un 20% del compuesto B1B. En cuanto a su mecanismo de acción, la ivermectina, al igual que la familia de las avermectinas, va a funcionar al prevenir la transmisión de impulsos eléctricos en los músculos y nervios de los invertebrados. Esto se provoca al amplificar los efectos del glutamato en canales de cloruro activados por ligando. Esto provoca, a su vez, la entrada de una gran cantidad de iones cloruro en la célula, causando su hiperpolarización. La hiperpolarización lo que va a causar entonces es la parálisis en los sistemas neuromusculares de los invertebrados. Las avermectinas también se van a unir con afinidad a los canales de cloruro activados por GABA, los cuales están presentes tanto en invertebrados como en el cerebro de los mamíferos, pero su afinidad en los receptores de invertebrados es aproximadamente 100 veces mayor. En cuanto a sus características farmacocinéticas, se absorbe rápidamente por vía oral, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas 4 horas después de una dosis de 12 miligramos. La solución oral es la que presenta una mejor biodisponibilidad en comparación con las tabletas y las cápsulas. Debido a que es altamente soluble en lípidos, se distribuye ampliamente en los tejidos y presenta un volumen de distribución de aproximadamente 50 litros. Además, se encuentra unida en un 93% de las proteínas plasmáticas, teniendo afinidad mayormente por la albúmina sérica. Esto va a ser importante en pacientes que presentan desnutrición e hipoalbuminemia, ya que van a presentar una fracción mayor de fármaco libre en la sangre. La ivermectina presenta una vida media larga, que es aproximadamente de 57 horas en adultos. Es ampliamente metabolizado por el citocromo CYP3A4, quien va a convertir al fármaco en al menos 10 metabolitos hidroxilados y demetilados. Y tanto la ivermectina como sus metabolitos se van a eliminar casi exclusivamente en las heces y únicamente 1% en la orina. También es importante destacar que se excreta en la leche materna, alcanzando concentraciones de 150 microgramos por kilogramo tras 6.5 horas, por lo que no se recomienda su uso durante la lactancia. En cuanto a sus usos terapéuticos, tenemos que se utiliza principalmente para la oncocercosis y la estringiloidiasis. Para la oncocercosis se administra en una dosis única oral en adultos y niños mayores de 5 años. Y para la estrangiloidiasis, la ivermectina va a ser el fármaco de elección, siendo más eficaz que el albendazol. La ivermectina presenta reacciones farmacológicas con fármacos administrados de manera concomitante. Se han observado niveles plasmáticos elevados de ivermectina en pacientes tratados simultáneamente con levamisol. Además, es mejor evitar el uso de ivermectina con otros medicamentos que mejoran la actividad del GABA, como lo son barbitúricos, benzodiazepinas y el ácido valproico. En cuanto a sus precauciones, contraindicaciones y grupos especiales, tenemos que debido a sus efectos sobre los receptores GABA en el sistema nervioso central, la ivermectina está contraindicada en afecciones asociadas con una barrera hematoencefálica alterada, como es el caso de la enfermedad de Chagas y la meningitis africana. La ivermectina no se encuentra aprobada para su uso en niños con peso menor a 15 kilogramos ni menores de 5 años, ya que no se cuenta con estudios de seguridad en esta población. Se encuentra en la categoría C del embarazo y existe evidencia de toxicidad materna y fetal a dosis altas en mamíferos. La exposición de la ivermectina podría afectar negativamente en el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, por lo que no debe administrarse a mujeres embarazadas.
y como ya les había mencionado antes, se excretan la leche materna, por lo que se debe suspender la lactancia mientras se administra este fármaco. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la niclosamida en cuanto a sus aspectos químicos. La niclosamida es un antihelmíntico indicado para el tratamiento de infecciones por cesto, utilizado también en infecciones por tenia y por todas las variantes de los trematodos intestinales, y pertenece a la clase de los compuestos orgánicos conocidos como benzamilidas. En las características fisicoquímicas es un polvo cristalino de color amarillo. Es también insípido, inodoro e insoluble en agua, utilizado principalmente como antihelmíntico para el tratamiento de infecciones por cestos enano, como es la tenia y los trematodos intestinales. El mecanismo de acción de la niclosamida todavía no se conoce con profundidad, pero se cree que es por un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa o la estimulación de la actividad ATPasa. Esto sucede porque el gradiente de protones vuelve al espacio mitocondrial sin implicar a la enzima ATP sintetasa, lo cual impide la producción de ATP, que es una molécula esencial para el metabolismo del nematodo porque suministra energía para lo que necesite sintetizar. En cuanto a la farmacocinética, es importante mencionar que se sabe poco sobre la farmacocinética de este medicamento. En cuanto a la absorción, se absorbe poco en el tracto gastrointestinal y es recomendable administrarlo en ayunas. En la distribución, es mayormente distribuido por el hígado y los riñones. En cuanto al metabolismo, se metaboliza en conjugados glucurónidos y se ha demostrado que la principal vía de eliminación es la vía renal. En los usos terapéuticos encontramos que se utiliza principalmente para el tratamiento de la tenia de la carne, que es tenia saginata, y la tenia de cerdo, que es tenia solium. Las dosis únicas de 2 gramos dan como resultado tasas de curación del 95% y ya no se encuentra aprobada para su uso en Estados Unidos. En interacciones farmacológicas, no debe consumirse alcohol durante el tratamiento ni un día después de este, ya que el alcohol incrementa su absorción y a su vez el riesgo de presentar efectos adversos con náuseas, vómitos, diarrea e incomodidad abdominal, además de mareos, prurito y malestar general. En cuanto a los grupos especiales, se debe tener precaución al administrar niclosamida en pacientes con insuficiencia renal o hepática, ya que puede aumentar el riesgo de toxicidad. También se debe tener precaución en pacientes con hipersensibilidad a la niclosamida u otros compuestos de anilina, ya que puede desencadenar reacciones alérgicas. Además, se debe tener en cuenta que la niclosamida se clasifica como categoría B en el embarazo, por lo tanto no se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a menos que los beneficios potenciales superen los posibles riesgos. Entre otros medicamentos tenemos el Oxantel y el pamoato de pirantel. Siguiente. Entre sus aspectos químicos tenemos que el pamoato de pirantel es análogo de la tetrahidropimirina y el pamoato de oxantel es análogo del oxifenol. Son prácticamente insolubles en agua y alcohol. Aparte de tener uso en humanos, lo tienen en veterinaria y son antihelmínticos. Por su parte, el oxantel está disponible como Cuantrel. Y si hablamos del palmoato de pirantel, este es un polvo amarillo con un punto de ebullición de 642 grados centígrados y un punto de fusión de 266 a 267 grados centígrados, y por lo tanto ninguno produce reacciones peligrosas. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre su mecanismo de acción. El pirantel y sus análogos son fármacos bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Estos abren conductos catiónicos no selectivos e inducen activación persistente de los receptores nicotínicos de acetilcolina y parálisis hepática del gusano. El pamoato de pirantel muestra actividad en los receptores nicotínicos de acetilcolina activos de tipo L, mientras que el pamoato de oxantel muestra actividad en dichos receptores del subtipo N. El pirantel también inhibe a las colinesterasas, provoca una contraindicación de desarrollo lento de las preparaciones aisladas de ascaris al 1% de las concentraciones de acetilcolina necesarias para producir el mismo efecto. La exposición al pirantel conduce a despolarización y aumento de la frecuencia de descarga en espigas,
acompañado de aumentos de tensión en preparaciones musculares aisladas de helmintos. Siguiente, por favor. Dentro de su farmacocinética tenemos la absorción. Estos se absorben mal en el tubo digestivo. Esta es una propiedad que limita su acción a los nematodos gastrointestinales intraluminares. Su distribución se distribuye mayormente por hígado y riñones. El metabolismo, la parte absorbida es parcialmente metabolizada en el hígado y la eliminación, siendo el 7% de la misma eliminada en la orina en forma inalterada como metabolitos, y más del 50% se excreta en las heces sin alterar. Algo importante es que las concentraciones plasmáticas pico de 50 a 130 miligramos por mililitro se presentan de 1 a 3 horas. Dentro de sus usos terapéuticos es que está indicado en veterinaria, específicamente en perros y gatos y también en cerdos. En el tratamiento de humanos infectados con Trichuris trichura, Enterovirus micularis y Ascaris lumbricoides. De hecho, el palmoato de Oxatel demostró tener una mayor eficacia que las benzamidas bemendazol contra las infecciones de Trichuris trichura. Y el pirantel también es eficaz contra las infecciones por anquilostoma causadas por N. americanos. En sus interacciones farmacológicas, estos medicamentos pueden afectar los efectos adversos, como los que son la piperacina, la acetazolamida y la acetilguidotoxina. Dentro de sus precauciones, contracciones y grupos especiales, es que existe una hipersensibilidad a algunos compuestos que pueda tener el medicamento. Tiene que tener una precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades del hígado, así como también en pacientes con malnutrición, anemia o deshidratación. No se usa en los lactantes menores de 6 meses y en el embarazo se considera como categoría C. Ahora veremos otros dos medicamentos antihelmínticos, que son la piperacina y el praziquantel. Siguiente, por favor. En el caso de la piperacina, este es un compuesto de tipo orgánico, es cíclico y se puede observar en la estructura que tiene 2 átomos de nitrógeno en posiciones opuestas. Esto pues unido por un anillo de tipo heterociclo, que es el que sirve de base para todos sus derivados. Básicamente este actúa como un agonista en el receptor GABA en nemátodos, por eso tiene la propiedad antihelmíntica. Por otro lado, el praziquantel pues es un derivado de la piracinoisoquinolina y este pues tiene un peso molecular de 312.4 y un punto de fusión relativamente bajo de 136 grados centígrados. Una solubilidad aceptable de 46.9 microgramos por mililitros y un pH de 7.4. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora lo que son los mecanismos de acción. En el caso de la piperacina, esta, como mencioné anteriormente, se une a receptores inhibidores de GABA en nemátodos. Esto lo que hace pues, es inducir la apertura del canal cloruro y producir una hiperpolarización en el gusano. Esto pues refiere a una parálisis de la musculatura y luego pues como el gusano no se mueve, es expulsado a la luz intestinal por un peristaltismo de tipo normal. Esto sucede porque los nemátodos especialmente pueden demostrar las afecciones nerviosas a nivel del sistema nervioso periférico, por eso es de que se quedan inmóviles. Y por otro lado, en el caso del praziquantel, lo que hace es aumentar la permeabilidad del tegumento de los gusanos. Esto va a aumentar la afluencia de calcio intrategumial y luego van a producir muchas contracciones rápidas y terminar igual en la parálisis de la musculatura del gusano. Luego se produce una vacuolización y se desintegra el tegumento. Esto ocurre para que el huésped pueda tener las reacciones normales de antígenos como respuestas inmunológicas y formar lo que son granulomas y fagocitosis. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la farmacocinética, primero tenemos la piperacina. Esta nos dice que se absorbe fácilmente a nivel de tracto gastrointestinal, tiene una buena distribución en proteína plasmática de un 60-70%,
El metabolismo está dividido en dos partes, el 25% es en hígado y el resto es en jugo gástrico, donde la piperacina se nitrosida y forma MNPZ, que es mononitrosiperacina, y también luego se metaboliza a NHPYR, que es N-nitroso hidroxipirolidina. Pues finalmente se elimina a nivel renal, y es importante mencionar que las concentraciones máximas en nivel plasmático se presentan en 2 horas. Siguiente, por favor. En el caso del praziquantel, la farmacocinética nos dice que también se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, tiene una unión mayor a proteínas, especialmente a la albúmina. Se metaboliza un 100% a nivel del hígado por el CYP450 y produce metabolitos mono-D y polihidroxilados. Tiene una eliminación renal rápida y muy poco en lo que son las heces, y una vida media corta de 0.8 a 1.5 horas en suero sanguíneo. Siguiente, por favor. En el caso de la piperacina, está indicado especialmente para Enterobius vermicularis, que es el oxíoro que se mencionó anteriormente, y para Ascaris lumbricoides, que es la lombriz común. Pues puede tener interacciones farmacológicas principalmente con pacientes que tengan afección a nivel renal y del sistema nervioso, y por lo tanto puede aumentar sus efectos adversos con fenotiacinas, y en el caso de que se administre junto con Pirantel, no se recomienda, ya que este es un antagonista del efecto de la piperacina. Las precauciones nos mencionan la hipersensibilidad normal, una precaución a los pacientes de afección renal y nerviosa, categoría viene del embarazo, y si tiene excreción en lactancia, por lo que se deben esperar mínimo 8 horas para dar el pecho. Siguiente. Ahora tenemos las indicaciones del praziquantel. Este está indicado como tratamiento de primera línea en el caso de esquistosomiasis intestinal o esquistosomiasis urogenital, que son las dos formas que se puede presentar la patología según el parásito que se detecte, ¿verdad? También es una alternativa de cistericosis y de teniasis. Presenta interacciones farmacológicas con medicamentos antiepilépticos, como lo son la fenitoína y el fenobarbital, también con inhibidores del CYP450, como es el ketoconazol, y en el caso de que se administre con cloroquina, esto pues reduce drásticamente el efecto, y también el praziquantel aumenta los efectos adversos del albendazol, por lo que se debe dar bajo monitoreo. En el caso de las precauciones, pues tenemos el peligro con una cisticercosis ocular y espinal, ya que como mencioné anteriormente, termina de destruir el parásito en el lugar, entonces puede dañar lo que es el órgano en el caso del ojo o de la médula espinal. También tenemos peligro con inductores potentes del CYP450 y con enfermedad hepática, ya que acá se da principalmente el metabolismo. Y por último, que se categoriza a nivel B en el embarazo. Bueno, como siguiente medicamento tenemos a la dietilcarbamazina. Con respecto a sus aspectos químicos, tenemos que este se formula como una sal de citrato hidrosoluble, la cual contiene 51% en peso de la base activa. Este es un sólido cristalino color blanco, con un olor leve o incoloro y un sabor ácido amargo. También este tiene un intervalo de fusión de 141 a 143 grados centígrados. Su solubilidad en agua es arriba de 75% a 20 grados centígrados. Y dado que este compuesto es insípido y estable al calor, también puede tomarse en forma de sal de mesa que esté enriquecida y contenga de 0.2 a 0.4% en peso del compuesto. Con respecto al mecanismo de acción, no se conoce ni la diana ni el mecanismo de acción con precisión. Sin embargo, sí se entiende que este actúa de forma indirecta facilitando el ataque del sistema inmune contra las larvas. Algunos estudios han defendido que este fármaco induce la movilización de los parásitos por un aumento de la acción de la acetilcolina, y al llegar a la circulación general
Se adhiere a los capilares, facilitando el ataque de las enzimas proteolíticas por degranulación. Se ha observado in vitro un aumento de la adhesión de eosinófilos y plaquetas propiciada por la administración de este compuesto. También se demostró en ensayos in vitro que la dietilcarbamazina interviene en las vías oxidativas enzimáticas del ácido araquidónico, un producto de la degradación de fosfolípidos de membrana por fosfolipasa A2. Por un lado, podría inhibir la enzima 5-lipooxigenasa y leucotrieno 4 sintetasa. Esto evitando la formación de leucotrienos implicados en la inflamación y broncoconstricción. Y por otro lado, se ha descrito que afecta la ruta de la ciclooxigenasa, ya que inhibe la producción de prostaglandinas con acción vasodilatadora y anticoagulante. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que este compuesto se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y las concentraciones plasmáticas máximas se producen en un lapso de 1 a 2 horas. Este se distribuye rápidamente en todos los tejidos, excepto en el tejido adiposo. Con el metabolismo, este es rápido y es extenso. Y se produce principalmente el metabolito N-óxido, que es un metabolito activo. También con eliminación, aproximadamente el 29% del fármaco ingerido se excreta por medio de la orina. Y esto durante las primeras 24 horas luego de la administración. Y para que el fármaco se elimine completamente del organismo, tienen que transcurrir 48 horas. Por último, con respecto a la vida media, tenemos que esta varía de 2 a 10 horas. Esto depende del pH urinario, ya que la alcalinización de la orina puede elevar las concentraciones plasmáticas y prolongar la vida media plasmática, y aumentar tanto el efecto terapéutico como la toxicidad de este compuesto. Con respecto a los usos terapéuticos, tenemos que este fármaco está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, que producen filariasis linfática y loaloa, que es la causante de la loiasis. Con respecto a interacciones farmacológicas, no se han reportado interacciones farmacológicas significativas. Sin embargo, se debe mencionar que los agentes alcalinizantes urinarios pueden producir o reducir la pérdida de dietilcarbamazina en la orina, mientras que los agentes acidificantes pueden aumentar la pérdida, disminuyendo sus efectos terapéuticos. En precauciones y contraindicaciones, tenemos que se recomienda tener cierta precaución cuando se administra en pacientes con hipertensión, y también se debe reducir la dosis de una forma apropiada para pacientes que tengan o padezcan disfunción renal o que tengan la persistencia de orina alcalina. También este fármaco es categoría C en el embarazo. Y ahora por último tenemos a la moxidectina. Este es una lactona macrocíclica derivada de Streptomyces cyanochiriceus. Este es un polvo blanco o amarillo, el cual es poco soluble en agua, pero es fácilmente soluble en solventes orgánicos. Y este tiene un intervalo de fusión entre 145 a 154 grados centígrados. Con respecto a su mecanismo de acción, tenemos que el de este compuesto es el mismo que las avermectinas, las cuales inducen la parálisis mediante la activación de los conductos de cloruro activados por ligandos, en particular los conductos de cloruro activados por glutamato, como los que se encuentran solo en los invertebrados. También las avermectinas se unen con gran afinidad a los conductos de cloruro activados por el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Se ha demostrado una actividad de unión de forma diferente entre la ivermectina y la moxidectina, para los conductos de cloruro activados por GABA, ya que a diferencia de la ivermectina, la moxidectina es un mal sustrato para las glucoproteínas P, lo cual sugiere que el mecanismo puede ser diferente. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que con una dosis de 3 a 36 miligramos, las concentraciones plasmáticas máximas se producen de 2 a 6 horas después de administrar la dosis. También la presentación de la moxidectina en el parásito no está restringida,
ya que este compuesto es un sustrato muy pobre en glicoproteínas P, la cual es vital para la reducción de la captación de compuestos lipofílicos del tracto gastrointestinal y para el aumento de la secreción biliar, intestinal y renal. Y también pues, hay que mencionar que la biodisponibilidad oral mejora con la administración en conjunto con lípidos. En cuanto al volumen de distribución, el reportado para este fármaco es de 1.2 litros por kilogramo. Con respecto al metabolismo, se considera que el metabolismo de este compuesto contribuye de forma muy pequeña a la eliminación y se considera que no es importante ya que el principal residuo en la grasa, hígado, riñones, los músculos es en sí la amoxicilina inalterada. Con respecto a la eliminación, tenemos que cuando esta se administra por vía oral, el 2% de la dosis se elimina sin cambios por medio de las heces dentro de las 72 horas. Y la eliminación renal es básicamente insignificante. Después de la administración oral, tenemos que la vida media de este fármaco es de 3 a 4 semanas. Por último, con respecto a los usos terapéuticos, tenemos que este fármaco está indicado como tratamiento eficaz para los pacientes, perdón, con infecciones ocasionadas por Oncocerca volvulus, ya que esta tiene una mayor actividad que la ivermectina, y esto en pacientes mayores de 12 años. También, en cuanto a las interacciones farmacológicas, tenemos que no se reconocen o no se han reportado interacciones significativas. En precauciones y contraindicaciones, tenemos que la amoxicilina no ha sido utilizada en niños menores de 12 años, sin embargo, se están realizando ya los estudios clínicos en la población pediátrica y los datos son limitados en cuanto al uso en mujeres embarazadas, por lo cual no se puede establecer si existe un cierto riesgo asociado al uso de este fármaco. Bueno, estas serían nuestras referencias bibliográficas utilizadas y gracias por su atención.